Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos lo encontramos en la clase de patología. El día de hoy continuaremos con el tema de cáncer gástrico. En la clase anterior habíamos visto algunas formas de clasificar el cáncer según su estadio de presentación, si era un cáncer precoz o incipiente que se encuentra en formación o un cáncer ya avanzado que ha traspasado ya la barrera submucosa y ya puede estar cerca de generarnos una metástasis. Ya que mencionamos el término, la metástasis es la localización de tejido anómalo, tejido maligno, que se va a encontrar lejos del lugar en el que se encuentra el cáncer primario. ¿Sí? Las metástasis las vamos a ver a lo largo de las patologías que veamos como cánceres y tienen varias vías de diseminación. Tienen 3 vías de diseminación en particular. La vía hematógena, que quiere decir que las células cancerígenas se van a trasladar a otras partes distantes del cuerpo a través de la circulación sanguínea. Tenemos la vía de contigüidad, en la cual las células cancerosas se pasan de un órgano a otro a través de la cercanía con ese órgano. Y por último, la vía linfática, que podríamos decir que es la predilecta de varios tipos de cánceres, en la cual pues las células malignas van a viajar a través de los vasos linfáticos a diferentes porciones del organismo. En la siguiente imagen vemos la clasificación de Borman para los carcinomas gástricos. Es una clasificación de tipo macroscópico en la cual pues tiene que haberse visto el cáncer in situ en su lugar a través de una endoscopía. ¿Sí? Entonces, como veamos nosotros la formación, es como vamos nosotros a determinar qué tipo de cáncer o qué tan avanzado está. Entonces, el tipo 1 de Borman es el tipo polipoide, o sea que se ve como si fuera una especie de saliente de pólipo, ¿sí? Sobre la superficie gástrica. Es un cáncer que está iniciando apenas. Luego tenemos los estadios, el estadio tipo 2, en el cual ya tenemos un cáncer que está ulcerado, con la presencia de una úlcera. En este caso estamos viendo las lesiones no deben de pasar más allá de la submucosa, y hay de 3 tipos, 2A, 2B y 2C. La diferencia es que en el 2A está un poco sobresale de la superficie de la mucosa, pero se encuentra erosionado en la punta. En el tipo 2B se encuentra erosionado, pero está a ras al nivel de la mucosa, y en el 2C ya está excavado. Ya ha logrado erosionar parte de la mucosa, aunque aún no sobrepasa la submucosa. Sí, en el caso del tipo 3, aquí sí ya tenemos un ulcerado que ya ha sobrepasado la capa submucosa, sino es que ya la ha invadido completamente. Podemos dividirlo en dos, en el 2C más 3 o en el 3 más 2C. Sí, son dos tipos diferentes. La diferencia va a radicar en la cantidad de tejido que haya logrado infiltrar o afectar a la submucosa. Y por último tenemos el tipo 4, en el cual este ya se ha infiltrado completamente en todas las capas y no podemos ni siquiera diferenciar la lesión de forma local. Repito, todo esto se puede observar a través de una endoscopía, lo cual pues les adelanto es el tipo de diagnóstico predilecto para ese tipo de patologías. Ahora nos topamos aquí con la clasificación TNM. El TNM es una abreviatura o siglas para decir T de tumor, N de nodo linfático en este caso, y M de metástasis. Entonces vamos a tener diferentes estadios para cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Entonces tenemos primero la T, el tumor, TX, que no se puede evaluar o que es probable que no tengamos un cáncer. ¿Sí? Tenemos un T0, donde no hay indicaciones de un tumor primario. Tenemos la T1, que ya sería un carcinoma que ya invade la lámina propia o está más abajo de la submucosa. Perdón, tenemos otra clasificación, el TIS, que es un carcinoma in situ. No ha traspasado la lámina propia, o sea, la lámina basal que está produciendo la mucosa. No ha llegado más allá de la submucosa. El T1 ya invade la lámina propia y la submucosa. El T2A, aquí hay que recordarle, el T1 viene a ser, por ejemplo, la clasificación 3 de Borman, que la acabamos de ver anteriormente. Luego el T2A va a invadir la muscularis mucosae, la muscularis de la mucosa, y la 2B ya invade la subserosa, ya ha ido mucho más profundo. El T3
perfora la serosa completamente, que es una de las capas del estómago, y la T4 ya puede o ya ha logrado invadir regiones alrededor del estómago. Ya atravesó todas las capas, entonces ya puede empezar a viajar por contigüidad a hacernos metástasis. ¿Sí? Entonces los estadios los vemos a la derecha de la pantalla, que van desde el estadio 0, 1A, 1B, 2, 3 y 4. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos las siglas TIS, N0, M0. Entonces estamos hablando de un cáncer in situ que no ha pasado de la mucosa y está localizado directamente en una región que aún no nos afecta a otras capas. Podríamos decir que es el más temprano. N0 significa que no tiene afectación a los nodos linfáticos y M0 quiere decir que no tiene metástasis. Entonces, abajo vemos en el recuadro ahora los ganglios linfáticos, si hay o no hay ganglios linfáticos. Tenemos un NX donde no es posible evaluarlo, de alguna manera algo está pasando que no nos permite evaluar la existencia o refutarla completamente. El N0 tenemos confirmado que no hay ganglios linfáticos afectados. Sí, y tampoco hay metástasis. En la N1 quiere decir que tenemos de 1 a 6 ganglios linfáticos de la región cercana al estómago afectados. En la N2 hay de 7 a 15 y en la N3 hay más de 15 grados. Más de 15 ganglios afectados. Y la metástasis simplemente hay un MX en el cual no podemos evaluar la metástasis, M0 que quiere decir que no hay metástasis y M1 que sí hay metástasis a distancia. Ahora bien, el cuadro clínico. ¿Qué síntomas va a tener nuestro paciente de cáncer? Propiamente de cáncer. Esta pues va a determinarse según la localización y el tamaño del tumor. Puede ser un tumor pequeño que no nos va a dar sintomatología, o puede ser un tumor mayor que nos va a dar sintomatología de obstrucción. ¿Sí? Entonces, entre más tempranas las lesiones, menos síntomas nos van a dar o van a ser muy inespecíficos. ¿Sí? Entonces, los vamos a relacionar con las patologías que nos lo pueden generar el cáncer, como la dispepsia, como el ERGE, como el Helicobacter pylori y otras patologías. Entonces, por ejemplo, en el cáncer incipiente, que ya habíamos visto anteriormente, va a tener síntomas inespecíficos. No nos da un síntoma en particular. Lo vamos a confundir o vamos a pensar primero en un síndrome ulceroso. Si logramos identificar y tratar el cáncer en esta etapa, los pacientes a 5 años van a vivir hasta el 90% de nuestros pacientes. ¿Sí? En el caso de avanzado, hasta el 90% tiene síntomas y de estos 90%, 10 tiene ya metástasis. Quiere decir que están en una etapa demasiado avanzada en la cual el tratamiento curativo ya no es una opción. Sintomatología como cual, por ejemplo, si tenemos un tumor en el antro pilórico, pues el paciente va a tener un estómago que se vacía lentamente o que en el caso severo se ha obstruido completamente la vía y no vacía el estómago. Ahora, en la forma precoz, los síntomas que podemos ver o encontrar, el dolor de tipo ulceroso, como en la dispepsia o en las úlceras gástricas, dolor epigástrico vago, no específico, vómitos, falta de apetito y en el 10% de los casos una hemorragia digestiva por ulceración de la malformación. Y la mayoría pues pueden pasar asintomáticos. En el caso del carcinoma que ya se encuentra en estadios avanzados, el paciente va a tener bajo peso. ¿Por qué? Porque las células cancerosas tienen un metabolismo muy acelerado y gastan muchos recursos. Otra, recuerden que las células cancerosas no tienen el proceso de apoptosis. Entonces podríamos decir de forma pues determinante que técnicamente son inmortales. Entonces van a gastar mucha energía. Entonces nuestro paciente va a tener una pérdida de peso alarmante. Podríamos decir un ejemplo, 10 kilos en menos de un mes. Entonces sí es una pérdida de peso exagerada. Otra, dolor abdominal. Casi el 80% de nuestros pacientes van a tener dolor abdominal localizado en la lesión. Anorexia o falta de apetito, vómitos por la obstrucción abdominal, plenitud gástrica porque pues es un tumor que no es infiltrante, no es úlcera, va a estar creciendo y formando de tipo polipoide, va a estar obstruyéndonos el estómago. Algunos van a tener hemorragia digestiva y obviamente disfagia. Recuerden que la disfagia es la dificultad para deglutir o pasar alimentos. Puede ser ¿cómo decirlo?, progresiva. Al principio es hacia sólidos y después hacia líquidos y después ya no pasa nada. ¿Sí? Esto nos habla de una patología que se va desarrollando poco a poco. Por eso la disfagia es primero a sólidos y luego a líquidos.
Por el día de hoy terminaríamos con este video. Continuaremos mañana todavía con el tratamiento y el diagnóstico del cáncer gástrico.